Comisión de Seguridad Social. Le damos también el agradecimiento para el panel como comentaristas a la maestra, la académica Berenice Ramírez de la Universidad Nacional Autónoma de México y a nuestro amigo el actuario José Luis Salas. Les pedimos un aplauso para ellos y que esta jornada sea una jornada de polémica, de debate y sobre todo de mucho éxito para todo el país y para esta Cámara. Y le damos el uso de la palabra al senador Isaías González Cuevas, secretario de la Comisión de Seguridad Social. Bienvenidos todos. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. A los panelistas, muchas gracias. A los comentaristas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Aquí hay un orden que tenemos y bueno, está en primer lugar el licenciado Oscar Vela Treviño, que no tarda en llegar. Está también Pedro Vázquez Colmenares, socio director de Marpex Consultor S.A. y nos trae una presentación, no está cargada, entonces le vamos a dar tiempo, le vamos a pedir que nos dé tiempo, que la carguen y que esté lista para su presentación. Y el que sigue es Francisco Miguel Aguirre, presidente ejecutivo de Evaluaciones Actuariales del Norte. Nos manda una disculpa por estar delicado de salud. Y en su lugar viene el actuario Roberto José Díaz García, director de operaciones de Evaluaciones Actuariales del Norte. Así que bueno, pues le vamos a pedir aquí a don Roberto que nos haga favor de iniciar este panel, por favor. Adelante. Buenos días. Esperamos un momentito para ver si ponen la presentación, por favor. El actuario Francisco ofrece una disculpa, tuvo un problema de salud. Y me voy a permitir leer un mensaje que tiene o que mandó precisamente para su presentación. Ahorita que se cargue, empezaré a leer. El esquema de la presentación son básicamente responder a 4 preguntas. Y en esas preguntas voy a ir leyendo de los comentarios y se va a ir viendo en la pantalla de alguna manera el esquema o lo que se busca, el mensaje que Perdón, Roberto, nada más para que el público entienda, sí. Porque hubo aquí, nos informó. Nosotros como comentaristas quisimos darle mayor coherencia a la presentación de los distintos perspectivas de esta mesa y enviamos un pequeño documento de una página con 4 preguntas para que con esa posibilidad se pudiera armar el conjunto de las presentaciones, y por eso es que el actuario Roberto hace alusión a 4 preguntas. Lo que nosotros planteábamos es que muchos de los elementos que dieron origen a la reforma del IMSS de 1995 y a la reforma del 2007 se mantienen en términos de crisis fiscal para las pensiones, baja cobertura, bajas tasas de retorno, y en esa dirección hicimos 4 preguntas. Ya no voy a leer todo el documento, solamente le voy a dar la palabra al actuario Salas para que lea las 4 preguntas y entienda el resto del público por qué inicia Roberto dando respuesta a estos elementos, ¿no? Y aquí reconociendo que la visión del actuario Aguirre, desde que inicia en esta discusión, es estar muy al pendiente de lo que significó romper las transferencias intergeneracionales en términos del financiamiento para la seguridad social, y por eso también su insistencia en hacer muchas reformas paramétricas a nivel de estados y universidades y no solamente de capitalización individual, como lo ha hecho la Secretaría de Hacienda o lo ha venido haciendo el gobierno. Entonces, en esa dirección hicimos un planteamiento de que lo que estamos observando
es que pareciera ser que a pesar de que nos reunimos año con año, seguimos siendo los mismos actores, no hay un cambio radical en cómo se financian las pensiones y la agudización del problema se sigue profundizando año con año. Entonces, en esa dirección, con ese diagnóstico que nosotros les enviamos, planteamos 4 preguntas y le voy a dar la palabra al actuario Salas. Muchas gracias, Berenice. Buenos días. Las preguntas que planteamos son las siguientes, para que sean respuestas por los expositores. ¿Necesitamos replantear el modelo adoptado o solo corregir aspectos que no han permitido solucionar los problemas más acuciantes de las pensiones? Si se inclina por una reforma al modelo, ¿cuáles serían las directrices? Si sus perspectivas coinciden con la de corregir, no la de cambiar el modelo, sino corregir, ¿qué es lo que debería hacerse? Y por último, ¿qué proponen para las generaciones de transición de la CFE, Pemex y los trabajadores del IMSS? Gracias. Muchas gracias. Y bueno, agradeciendo nuevamente la invitación y la oportunidad de dar el punto de vista del actuario, me voy a permitir leer su documento y dice lo siguiente. Primer pregunta: ¿necesitamos replantear el modelo adoptado o solo corregir aspectos que no han permitido solucionar los problemas más acuciantes de las pensiones? Y comenta: en mi opinión, no debemos enfocarnos. Si le pueden dar la siguiente, por favor. En mi opinión, no debemos enfocarnos a un solo modelo. La realidad es que en nuestro país existen 3 tipos de mexicanos con esquemas diferentes. En el primer grupo se encuentran las pensiones que no cuentan con sistemas de pensiones contributivos. Este grupo representa aproximadamente el 55% de la población económicamente activa y representa un gravísimo problema social, cuya solución debe ser uno de los principales objetivos en cualquier política pública de seguridad social. En el segundo grupo se encuentran los trabajadores afiliados al IMSS, que es en el que normalmente se enfoca la atención en los especialistas y al que seguramente se refiere esta pregunta. Estas personas equivalen al 33% de la población económicamente activa y se dividen en los amparados por la ley de 1973 y los afiliados a la ley de 1995. Los primeros se rigen por un esquema de beneficio definido, cuyo monto de pensión y requisitos para obtenerla son razonables, mientras que los segundos se encuentran en un sistema de contribución definida con bajas aportaciones, lo que redundará en tasas de reemplazo del 20% del último salario en el mejor de los casos. Tratándose de los afiliados del IMSS a partir de 1997, que en el largo plazo serán todos los mexicanos, es evidente que tendremos otro problema social. Si sumamos el 55% de las personas que no tendrán acceso a una pensión contributiva y al 33% de los afiliados al IMSS que obtendrán pensiones máximas de un 20% de su salario, entonces estamos hablando de un 88% de los mexicanos que no tendrán pensiones o bien las obtendrán con montos indignantemente pequeños, lo que nos llevaría a ser un país envejecido y empobrecido. El tercer grupo de mexicanos es el amparado por esquemas de servidores públicos o universitarios. Si pueden regresar una diapositiva, por favor. O para atrás. Ahí. El tercer grupo de mexicanos es el amparado por esquemas de servidores públicos o universitarios, que equivale al 12% de la población económicamente activa. Estos esquemas, al menos para la transición, otorgan pensiones a los 25 o 30 años de servicio sin importar la edad, con un monto del 100% del último salario, con traspaso a beneficiarios, con grandes aguinaldos y con incremento a las pensiones igual al que reciben los trabajadores en activo. Cabe aclarar que en esos esquemas prácticamente no existen reservas para hacer frente a este tipo de beneficios, por lo que de no hacerse nuevas adecuaciones estará en riesgo la fuente de trabajo, que en este caso es la que da origen a la seguridad social. Por lo anterior, una parte de este 12% de la población económicamente activa se podría sumar al 88% de la población que estará en situación precaria. Debemos recordar que seguridad social sin sustento económico es demagogia. De lo anterior, se puede afirmar que no es solo un modelo al que hay que cuestionar,
sino que existen al menos 3 que deben analizarse de manera independiente, pues no debe tratarse igual a los desiguales. También se puede decir que en los 2 primeros grupos mencionados anteriormente existe un serio problema social, mientras que en el último grupo, el de servidores públicos, se observa un grave problema financiero que puede convertirse también en un problema social. Se dice que en seguridad social no se deben construir paraísos económicos sobre cementerios sociales, ni viceversa. También se dice que no debe existir pensión sin necesidad, ni necesidad sin pensión. Creo que en México no hemos podido acatar estas premisas. La que sigue, por favor. Por otro lado, debo mencionar, aunque la técnica de pasivos contingentes no es la más adecuada para evaluar a los sistemas de pensiones, estos ascienden aproximadamente al 150% del PIB, de los cuales solo 61 puntos corresponden al IMSS asegurador y 89 puntos a los esquemas de servidores públicos y universitarios. La que sigue, por favor. Llama la atención que los 61 puntos mencionados son generados por 7 millones de afiliados al IMSS 73, mientras que los otros 89 puntos corresponden solo a 5 millones de servidores públicos y universitarios en transición. De esto se desprende que cada millón de trabajadores afiliados al IMSS 73 tiene un costo de 8.7 puntos del PIB, mientras 1 millón de servidores públicos y universitarios representan 17.8 puntos del PIB, 2 veces más que los afiliados al IMSS 73. Otro dato importante es que, en promedio, el valor presente de la pensión de un servidor público es 3 veces mayor que la de un trabajador afiliado al IMSS 73. La que sigue, por favor. Queda claro que es necesario distinguir entre los esquemas que representan un problema social y los que implican un problema financiero. Sin duda, en el tema financiero, el enfoque debe ser modificar los sistemas de, entre comillas, privilegio. Como ya se dijo, representan el 89% del PIB. Si el enfoque solo fuera modificar a la baja las prestaciones de la Ley 73, el pasivo disminuiría un máximo de 15 puntos del PIB, pasando de 150 a 135%, y se afectaría al mayor número de trabajadores formales del país, que además no se jubilan con las condiciones ni con el nivel de prestaciones que otorgan a los llamados sistemas de privilegio. Es indispensable señalar que se han concretado reformas muy importantes en nuestro país, en todos los niveles de gobierno. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estas se han concentrado en modificaciones para las nuevas generaciones de trabajadores, mientras que a la generación en transición no se le han afectado sus prestaciones y las condiciones para obtenerlas, o las afectaciones han sido insuficientes para dar viabilidad a los sistemas de pensiones. La que sigue, por favor. Como consecuencia de esto, el gasto que se destina a nuestro país como subsidio para hacer frente a los déficits anuales de los sistemas pensionarios equivale aproximadamente al 10% del presupuesto de egresos de la Federación. Gasto que se irá incrementando paulatinamente hasta llegar a cerca del 14% en el año 2030. Para entonces, empezar a disminuir como consecuencia de las reformas a las pensiones de las nuevas generaciones. Esta inercia del gasto en los esquemas pensionarios anteriores es prácticamente inevitable si no se modifica nuevamente a la generación en transición. La que sigue, por favor. En cuanto al problema social, debemos enfocarnos principalmente a establecer o mejorar las tasas de reemplazo para los trabajadores sin acceso a pensiones, para los amparados por sistemas no contributivos, para los afiliados al IMSS 97 y para los amparados por otros sistemas de cuentas individuales con bajas cotizaciones. Para la segunda y tercera pregunta, que son, si se inclina por una reforma modelo, ¿cuáles serían las directrices? Y la tercera es, si su perspectiva coincide con la de corregir, ¿qué se debería hacer? La que sigue, por favor. Para responder a estas dos preguntas, debo insistir en que no debemos focalizarnos solo en los nuevos modelos del IMSS o ISSSTE, sino que debemos atender al problema en su conjunto, por lo que propongo 3 grandes directrices. En primer lugar, creo que un solo especialista no puede dar solución a un problema tan complejo, por lo que es necesario designar un grupo interdisciplinario de expertos en pensiones
que analice todos los sistemas de pensiones que operan en el país desde el punto de vista político, económico, social y jurídico. Una vez hecho el diagnóstico, el grupo debería proponer una estrategia para rescatar los aciertos y corregir las deficiencias de cada uno de los sistemas de pensiones analizados. Asimismo, el grupo propondría soluciones diferentes para cada uno de los tres tipos de mexicanos, de manera que se corrija tanto el problema social como el financiero. El grupo debería tener en mente que las reformas a la seguridad social, los aspectos políticos, financiero, actuarial y jurídico son solo medios para lograr un fin eminentemente humano, la pensión. En segundo término, considero que no es conveniente que uno de los temas de mayor trascendencia social y sin duda el de mayor impacto financiero continúe siendo tratado de manera desarticulada por funcionarios de diferentes áreas, mismos que normalmente no tienen ni el tiempo ni la autoridad política y económica suficientes para atender este problema. Por lo que propongo la creación de una Secretaría de Estado responsable de los sistemas de pensiones en México, cuyo titular cuente con responsabilidades y autoridades equilibradas. Esta Secretaría podría atender todos los temas relativos a la seguridad social del país, incluyendo vivienda y salud, entre otros. La tercera directriz que propongo es que se convoque a la celebración de un pacto político y social que tenga como objetivo modificar la Constitución política de manera que ésta dé origen a una ley marco o general de pensiones que establezca pisos y techos, tanto en los montos de las pensiones como en los requisitos y condiciones para obtenerlas. Las leyes, contratos y convenios actuales y futuros de los sistemas de pensiones del país deberán ajustarse a lo establecido en la ley marco que se propone. Esta ley marco debe tratar de manera diferente a las personas que no cuentan con un sistema de pensiones contributivo, a los afiliados al IMSS con beneficio definido y con contribución definida, y a los servidores públicos y universitarios como son CFE, Pemex, RJP, ISSSTE, estados, municipios y universidades públicas, entre otros. Para cada uno de estos tres grupos, la ley debería establecer los beneficios, las condiciones y los requisitos mínimos y máximos para obtenerlos, distinguiendo entre las nuevas generaciones de trabajadores y la generación en transición. Para esta última, los cambios podrían ser graduales. También la ley marco debería procurar la preservación de las principales instituciones de seguridad social del país, con los ajustes que se hayan considerado convenientes. Asimismo, debería aprovechar la infraestructura financiera y las normas que operan para las cuentas individuales, sin que esto implique que todos los sistemas deban ajustarse a este tipo de esquemas. En mi opinión, los modelos que se diseñen para cada uno de los tres tipos de mexicanos deben estar conectados entre sí. Se podría pensar que el sistema que se diseñe para amparar a las personas que no cuenten con pensiones contributivas sea el piso de los afiliados del IMSS, y estos dos a su vez sean el piso de los afiliados a sistemas de servidores públicos. Obviamente, cada uno de estos esquemas tendría sus propios techos. Otro tema que debe considerar la ley marco es el respeto a las soberanías y autonomías de los sistemas que amparan a servidores públicos y universitarios, por lo que esos esquemas deberían poder elegir entre afiliarse al IMSS o al ISSSTE, o bien establecer o adecuar su normatividad, ya que en un sistema de cuentas individuales ya sea en un sistema de beneficio definido o cuentas individuales, pero delimitados por la misma ley que se propone. Por último, para todos los sistemas de pensiones del país que operan con recursos públicos, la ley marco debería establecer las reglas generales de inversión, administración y portabilidad, aún en esquemas de beneficio definido, así como el manejo del registro nacional y de la base de datos, entre otros. Además, debería establecer las directrices de apoyo fiscal para incentivar la creación o incremento de los sistemas privados e individuales de pensiones. Respondiendo a la cuarta pregunta, ¿qué proponen para las generaciones de transición de la CFE, Pemex y los trabajadores del IMSS? Creo que no debemos limitarnos a analizar exclusivamente los sistemas de transición de estos tres regímenes de pensiones. Es por esto en que las primeras láminas de esta presentación propuse que la ley marco contemple el tratamiento que debería darse a todos los sistemas de servidores públicos y universitarios
entre los que se encuentran incluidos la CFE, Pemex y el RJP. En concreto, propongo resolver el problema de pensiones en su conjunto mediante la conformación de un grupo de expertos, la modificación a los preceptos constitucionales de seguridad social que den origen a una ley marco nacional de pensiones y la implementación de una Secretaría de Estado que se encargue de la seguridad social de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. Le agradecemos a Roberto José Díaz García por su participación. Muchas gracias. Ahora está con nosotros y me permito presentar a la doctora Marilena Barrera, quien va a participar aquí en la conducción de este foro. Por lo tanto, le paso la palabra para hacer la siguiente presentación. Muchas gracias. Por supuesto, siempre es importante hablar de la seguridad social y sobre todo encontrar las voces alternativas. Me parece muy de analizar la propuesta, Roberto, de esta ley marco. A lo mejor sería un momento oportuno de poder contar con ella y en el seno, después de este foro, en el seno del Senado, que pudiéramos a través de la comisión poderla conocer, que nos las pudieras hacer llegar y de esa forma poder trabajar juntos y que algo cierto estoy que podemos alimentar y sobre todo beneficiar a los trabajadores de nuestro país. Nuestro siguiente participante es Pedro Vázquez Colmenares Guzmán. Pedro Vázquez es socio director de Marpex Consultores SADCB. Él es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestro en Administración de Políticas Públicas por la Universidad de Columbia. Entre otros cargos fue director comercial de Afore 21, director de Finanzas y director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del ISSSTE. En 2006 publicó el libro La política no basta, cómo llegar al México que queremos, y en 2012 publicó la investigación titulada Pensiones en México, la próxima crisis. Miembro de número del Colegio de Economistas y de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social, socio del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas del Instituto Nacional de Administración Pública y también del Programa de Naciones Unidas para la Administración Pública y las Finanzas, y miembro de las asociaciones de exalumnos del ITAM y de la Universidad de Columbia. Pues te escuchamos. Bienvenido nuevamente. Muy buenos días a todos y antes que nada el agradecimiento porque me hayan invitado nuevamente a esta Semana de la Seguridad Social, que ahora pues, ya tiene una formalidad legal y que celebramos muchos que el tema, al menos en este foro anualmente, se pueda estar tratando y revisando. Quisiera yo cambiar lo que iba yo a decir después de escuchar la presentación que nos envía el actor Francisco Miguel Aguirre, y quisiera ir a la última lámina de la presentación, que nada más son 6 o 7, así que si me hace favor de ir a la última, esa. Y mientras estos son simplemente flashazos de las notas recientes sobre el tema de pensiones en México. Si ustedes entran a la internet y le ponen pensiones en el buscador, van a encontrar que todos los días, en todas las regiones del país, para todos los frentes del problema, ya se está socializando el problema. Y esa es una muy buena noticia, porque del problema de las pensiones hace pocos años no se hablaba. Y saber que hay un problema, reconocerlo, es el primer paso de la solución. Sin embargo, pues aunque ya se esté hablando del problema, ya tenemos también décadas como sociedad
haber sido omisos en estar tomando las acciones suficientes, las acciones articuladas, yo diría las acciones sistémicas para enfrentar el problema. Por eso la reflexión que nos hace el actuario Francisco Miguel Aguirre, pues la suscribiría, y si ya tiene la iniciativa, que se la mande por favor a la Comisión de Seguridad Social, porque su enfoque es correcto, porque el problema de las pensiones no es un problema, no es un caso, no es una bomba de tiempo, es un rompecabezas de elementos jurídicos, financieros, técnicos, demográficos, económicos, fiscales, que hay que atender como un todo, y que como son diferentes elementos y tienen puntos de salida o de partida diferentes, requieren de una solución sistémica. Necesitamos mirar mucho más el umbral de la solución que los casos particulares, y tendemos a ver la hojita del árbol. ¿Qué le pasa a este sistema? Si la Universidad Autónoma de Zacatecas tiene este problema, si el Ayuntamiento de Saltillo, si el gobierno de Veracruz, si el Petróleos Mexicanos. Pero en realidad el problema, junto con el Seguro Social, es un problema sistémico, y por lo tanto requiere, sí, de un marco general nuevo. Y eso es de lo que yo quería hablar, pero simplemente empiezo por esto porque lo que quería decir al final es que esta es una amenaza real que ya está aquí. Como sociedad, nuestro proceso de envejecimiento ya comenzó. Los viejos del futuro están en este salón. Estamos, ¿verdad? Gracias. El proceso de envejecimiento en el país ya está anunciado y es imparable. Y como los viejos del futuro existen, tienen nombre y apellido, y necesitamos protegerlos de la pobreza en la vejez, necesitamos atender lo que dice la presentación anterior, que es el tema de la pensión universal, que por fin se incluyó en un debate legislativo y que está pendiente en esta Cámara de Senadores. Pero también necesitamos atender el problema de los pensionados actuales. Esos también tienen nombre y apellido, y tienen una chequera social con obligaciones mensuales con monto conocido, y hasta que fallezcan. Y no está claro de dónde van a pagarse esas obligaciones sociales con esos trabajadores pensionados. Hoy se están pagando de la bolsa general, le están pagando los contribuyentes. Por eso las cifras muy puntuales de los pasivos pensionarios de los sistemas de servidores públicos. La mayor parte de esos sistemas no están fondeados, tienen déficit, y esos déficits se están cubriendo con las contribuciones generales. Y así no estaba diseñado el sistema. Están pagando las pensiones los no beneficiarios de las pensiones. Y eso genera un elemento enormemente inequitativo como país. Así que también suscribo lo que comenta en su presentación el actuario Francisco Miguel Aguirre. Y después está el tema de los trabajadores en activo que todavía no se pensionan, que están cotizando y que tienen una expectativa de pensión que no se va a poder cumplir en todos los casos. ¿Por qué? Porque como se ha dicho en este foro, se dijo en la clausura, se mencionó el día de ayer en la sesión llena de pasión, no es suficiente el nivel de ahorro que se está dando para lograr la meta pensionaria que queremos. Y hay que revisar eso. Y aunque a nadie nos guste hacer más contribuciones, pues también podemos, solo con simpleza, saber que si como trabajadores estamos cotizando al régimen del Seguro Social 1.125 de nuestro salario, pues con eso no vamos a poder pretender pensiones monumentales. Ahorrar 1% no es ahorrar mucho. Y por eso todas estas imágenes que pues,
son la voz de los medios, porque son la voz de la sociedad. Problemas de pensiones en los tres frentes. Y para retomar la idea de un marco nuevo en la Constitución que resuelva ese rompecabezas de tres grandes partes y adentro de ellos de decenas de elementos. Una parte que es el tema de la cobertura universal, una segunda parte que es el tema del régimen general de protección pensionera en el país, que es el del Seguro Social, y una tercera parte que es el de la amenaza de los déficits de los más de 130 sistemas de pensiones públicas que hay en el país. Y cada uno, coincido con el actuario, tiene que tener un tratamiento diferente. Y creo que la discusión, pues, si me permiten ahora pasar a la primera lámina, yo me haría, en favor del cuestionario que nos distribuyeron, una pregunta previa, y seguramente los demás panelistas abordarán con mucho más puntualidad y orden el cuestionario, pero quiero ayudar a esas preguntas, de si era reforma total, sistémica, o simplemente algunas modificaciones y correcciones, y qué hacer en términos de la generación de transición. Y quiero preguntarnos, ¿por qué el Senado ha hecho el esfuerzo de tener esta discusión 4 años seguidos y seguimos escuchando lo mismo? ¿Por qué los rectores de las universidades públicas saben del problema? ANUYES ha hecho muchos esfuerzos, ha hecho los estudios actuariales de las universidades, hizo recientemente un foro magnífico sobre el asunto de las pensiones, pero tampoco ha pasado mucho. ¿Por qué en Pemex, en CFE y en otras instituciones públicas se sabe del problema de las pensiones, pero las soluciones son parciales o incluso están pendientes? Y en mi opinión esa es la primera pregunta que hay que hacerse para luego pasar a la solución de la dirección de movernos hacia adelante. Y yo he pensado mucho, y eso es lo que quiero abordar en 4 láminas. ¿Qué hacer para que esto realmente empiece a girar la rueda de la solución? Y bueno, pues se ha dicho en este auditorio en varios eventos que ahí están los síntomas. Son los mismos de las noticias que aparecieron en pantalla. Los déficits están creciendo, el gasto en pensiones en el presupuesto de egresos de la Federación está creciendo más que en ningún otro gasto sustantivo en el país. Hay alerta de los órganos fiscalizadores y de organismos internacionales sobre el problema, hay estudios, hay diagnósticos, hay mediciones, hay valoraciones de que el tema del IMSS y sus tasas de reemplazo, el resultado del sistema no es el que queremos. Lo dice la propia autoridad, la Comisión Nacional del Sistema para el Retiro. Hay mayor visibilidad social sobre el tema en los medios, en los grupos especializados e interesados como ustedes. Y hay discusión política en los poderes. ¿Por qué no pasa? Yo creo que es porque nos falta una regla de orden que ahorita quiero aportar. Ha habido recientemente, la siguiente lámina, por favor, intentos que son, digamos, frustrantes. A lo mejor debería decir frustrante, porque no son suficientes. La reforma al régimen de pensiones de petróleos mexicanos no es una reforma de gran calado. ¿Por qué? Porque la disminución del pasivo laboral, según las cifras reportadas, es de 186,000 millones de pesos, cuando el pasivo total es de 1.5 billones. En CFE está la negociación, sabremos en unas semanas más cómo se resuelve avanzar ahí, pero si no se tocan de fondo el asunto de la generación de transición, pues el avance va a ser
parcial. Y en los estados hay discusiones de todo índole, igual que en universidades públicas, pero aún no hay un derrotero cierto. La sensación de que ahora sí estamos avanzando en los múltiples frentes que tiene este monstruo de las pensiones. Las iniciativas están en discusión y siguen en discusión, o incluso están detenidas y politizadas en las cámaras. Hay un consenso débil, si es que le podemos llamar consenso, hay una discusión incipiente, o quizás sin consenso, de que el régimen general de la protección pensionaria en México necesita revisión, que por el tema de la densidad de cotización, que por el tema de la contribución obligatoria y su volumen, se requiere enfrentar un tema en donde esa maquinaria institucional del Seguro Social no va a rendir suficientes pensiones para suficientes mexicanos. Hay que hacer una llamada a la acción, como también se dijo en la sesión de ayer, para que cada actor haga lo suyo. Los mexicanos estamos en lo general muy acostumbrados a que, pues sí, que las cosas pasen cuando alguien lo haga, cuando otros lo resuelvan. Pero aquí tiene que ser la zona de que cada quien se haga parte de su silla y de su problema, y que no haya rector, ni gobernador, ni directivo de paraestatal que no se haga responsable de su pedazo, porque hoy la responsabilidad está recayendo en los contribuyentes que pagamos esos déficits, y que no es justo, y está dando cada vez mayor incertidumbre hacia adelante. Entonces, creo que es importantísimo una nueva regla, un disparador, un elemento que accione para todos, sin culpas ni responsables, solamente un gran estímulo y alineador de incentivos para que eso funcione. Adelante, por favor. Me quedan dos más. La anterior, por favor. En mi opinión, reuniones como estas, foros como estos, que esté transmitiéndose la sesión, que se pueda consultar en el internet, es un gran paso para difundir el problema, porque como sociedad todavía no estamos suficientemente alertas de la gravedad del problema de las pensiones. Y hay que hablar de eso, y hay que hablar con la verdad. Yo creo que hay que hablar más que con pasión, con convicción, con seriedad, de que todos tenemos que poner algo en la solución. ¿Sí? Las pasiones luego distorsionan las buenas decisiones. La convicción debe de ser que esto es un problema, que costará resolverlo y que nos costará un poco a todos. No hay nadie que se salve que no deba de aportar a tener un marco de seguridad social en México viable, equitativo, justo, solvente. Pero se necesitan estas reglas, como sugiere el actuario. Es decir, que haya un marco general donde haya pisos y techos, que haya una base común de aspiración de protección social, y el que quiera más de eso lo puede tener, pero tiene que pagar en su entorno, no dejar que los demás le paguen su aspiración. La aspiración debe ser general, por eso la pensión universal es una medida extraordinariamente justa. No solo democratiza el beneficio, sino que además uniforma el flujo de recursos públicos para que todos tengamos un poco y no haya una concentración de beneficios. Sensibilidad sindical, en este caso por el lado de los trabajadores, pero aplica también a los patrones, sensibilidad de los participantes, entender que hay que poner de esto. Los estudios actuariales, cada vez hay más estudios, más precisos, empiezan a ser públicos inclusive. La Auditoría Superior de la Federación ha hecho un trabajo destacado, parece que hay que reconocerlo, en términos del análisis de la situación de los sistemas de pensiones, y están publicados documentos muy buenos, muy extensos sobre el asunto, pero
nuevo marco de reglas debería decir, señores, los estudios actuariales deben ser públicos por obligación y hay que hacerlos cada periodo conveniente y no los puedes guardar en el cajón. Es un tema de interés público. Así que el estudio actuarial de la situación financiera de cada sistema de pensiones en el país debía ser un elemento de divulgación obligada. Otro problema central, esto que dice el Regulador Nacional. Todo el tema de las pensiones tiene un gran problema. No tiene dueño único. No tiene un responsable, un gestor, un gran abanderado. Y como está fraccionada la responsabilidad, entonces hay quienes salen con la suya de decir, yo mejor lo dejo para el siguiente responsable. Y así ha pasado por muchos años. Entonces, se necesita, coincido plenamente con el actuario, sea una secretaría, sea una comisión, sea un instituto, sea una entidad autónoma, eso le corresponderá a la discusión de su momento, pero sí se necesita un abanderado que represente al problema y que aglutine las opciones de solución. Eso no tenemos. Falta en la ecuación. Obviamente, la discusión de las reformas legales, empezando por la Constitución, insistir en el tema de la cultura previsional. Aquí quiero hacer un señalamiento que es que se nos ha olvidado a los mexicanos que las pensiones no se inventaron por mérito laboral. Se inventaron como mecanismos de protección de riesgos particulares. Riesgos contra la pobreza en la vejez, riesgos contra la enfermedad, riesgos contra la incapacidad laboral por accidentes de trabajo. Se inventaron para cubrir una necesidad, no una antigüedad. Y estamos todos instalados por, digamos, décadas en que las pensiones hay que tenerlas nada más porque trabajamos. La frase del actuario Aguirre es muy afortunada. No debe haber pensión sin necesidad, ni necesidad sin pensión. Y eso también necesitamos cambiarlo en la cultura previsional, porque nos sentamos a ver el problema como si todos tuviéramos que tener pensiones iguales y gratuitas, y no es así, ni iguales ni gratuitas. Y bueno, muchos elementos más que en este panel, en esta semana, se habrán de abordar. Pero otra vez, y con eso termino, ¿por qué no se ha realmente iniciado a mover esa rueda? Porque creo que le falta a México en su Constitución una regla, una norma general. Voy a la última anterior, por favor. En mi opinión, es indispensable crear la arquitectura de esa regla de orden de la seguridad social con una reforma a la Constitución. Porque si tenemos ese paraguas, cada quien en su cancha tendrá que moverse dentro de ese paraguas. Cada quien en su cancha tendrá que avanzar en una dirección de un pacto social sobre la seguridad social. Por ejemplo, que la anterior, por ejemplo, esa regla, además de poner en sus leyes secundarias los techos y topes de los que se hablaba hace un momento, puede establecer para los regímenes públicos que los impuestos generales son para financiar gastos generales, no para financiar déficit específico de un sistema pensionario. Entonces, por ejemplo, estamos en el 2016, no es año de elecciones intermedias. Si en 6 años se estableciera la práctica de que quedara prohibido que se usen recursos fiscales generales para subsidiar regímenes pensionarios particulares, cada sistema tendría 6 años para tomar cartas en su asunto. Si no, dentro de 6 años, 8 o 10, la discusión no es el número de años, pero si no, vamos a seguir platicando de lo que sigue faltando.
nos falta un acicate general a todo el sistema. Nos falta una regla. Y una manera de mover el sistema es cerrando la llave del dinero fácil para subsidiar las pensiones. Me parece que, en mi opinión, esto debe ser un ingrediente crucial para mover la discusión. Mientras los responsables de los regímenes pensionarios puedan seguir financiando su problema con dinero de otros, así se van a tratar de quedar. Hay que ponerle un límite legal a esa situación. Y así los ayuntamientos que deben de gastar el dinero público en servicios públicos no lo podrán seguir gastando, distrayendo recursos para las pensiones. Lo mismo en la educación de las universidades públicas, lo mismo en los fines específicos de los organismos descentralizados, lo mismo en los regímenes pensionarios como el del Seguro Social o Pemex o CFE. Y además establecer un fondo de apoyo a estas reformas pensionales por justamente la pregunta que se hacía por los organizadores del PAN. ¿Qué hacer con las generaciones en transición? ¿Cómo abordar el asunto? Pues en todos los países hay reformas pensionarias y en todos los países cuestan. Cuestan en discusión política, cuestan en cambio generacional y cuestan en pesos, bueno, en dinero. Hay que ayudar a esa solución. Pero si nos dijeran que va a haber un fondo que tiene 1% del PIB para la transición de las pensiones, pues creo que lo aplaudiríamos todos porque le estamos poniendo dinero a la solución, no a subsidiar el déficit corriente. Entonces se necesita esta nueva arquitectura institucional desde la Constitución. Creo que, en mi opinión, ese es un ingrediente que falta para poder entonces abordar una propuesta tan seria y bien articulada como la que acabamos de escuchar y que yo suscribo al 100%. Pero además, termino con esa idea, tener esa arquitectura y tener la expectativa de que en algunos años ya no se van a desviar recursos públicos para subsidiar regímenes privados de pensiones, va a liberar esos recursos para fondear, por ejemplo, la pensión universal para toda la sociedad. Entonces, hay que tener la discusión, hay que hacer las cuentas, hay que revisar los casos particulares, hay que partir en 3 grandes bloques y luego en decenas de casos el problema. Pero nadie solo lo va a poder hacer. Tiene que ser con intervención de cada uno. Así que, pues agradezco nuevamente al Senado de la República por la oportunidad, por la invitación y felicito al panel por esta ocasión. Muchas gracias. Gracias, maestro Vázquez. Seguridad Social de la Asociación Actuarial Internacional. Es presidente de Vitalis, expertos en pensiones, consejero independiente de Afore Cooper. Ha participado como ponente en diversos foros de pensiones y seguridad social en México, Francia, Noruega, Reino Unido, Hong Kong y Estados Unidos. Así que le damos la bienvenida y la palabra a Abraham Hernández Pacheco. Muchas gracias, senador. Estamos aquí reunidos porque entendemos una problemática. Es una problemática colectiva que nos llega a todos, y es que tenemos uno de los peores sistemas de pensiones del mundo. No lo digo únicamente yo, se ha repetido en este foro y a lo largo de los años. No solo tenemos un sistema, tenemos una plétora, una fauna de sistemas de pensiones, como han comentado, ¿sí?, que abarcan desde regímenes de pobreza, donde trabajadores con 40 años de servicio, 65 años de edad, no alcanzarán pensiones mayores al 25 o 30% de su sueldo, y por otro lado, regímenes de privilegio, ¿sí? Por ejemplo, la banca de desarrollo, las universidades, Pemex,
etc. La Suprema Corte de Justicia, puedo seguir con... Aquí pueden platicarlos. ¿Sí? Menos del 6% de los adultos mayores tienen hoy una pensión de más de 3 salarios mínimos. ¿Sí? Estamos convirtiendo el bono demográfico que teníamos en una bomba de tiempo. Si no hacemos nada, vamos a ser un país de viejos pobres. ¿Sí? Y eso es insostenible. ¿Sí? La pobreza en cualquier momento de la vida es terrible, pero en la vejez es lacerante, es inaceptable. ¿Sí? Es un problema no solo financiero y social, es un problema de seguridad nacional. Tenemos hoy nuevos sistemas con los mismos vicios que se intentaron resolver desde la reforma de 96. Hay un vacío en los sistemas de pensiones que están ocupando, ¿sí?, políticos demagogos. ¿Sí? Estamos teniendo otra vez promesas que no están sustentadas en una situación financiera, en un estudio actuarial. ¿Sí? Claramente atendiendo a este vacío que tenemos. Más de la mitad de la gente que trabaja hoy no cotiza a un sistema de pensiones, no tendrá derecho a una pensión mínimamente digna. Por la parte de las empresas, hay menos de 2,000 planes de pensiones privados. Esto es menos del 7% de las empresas que tienen más de 50 empleados. Y eso sí, las leyes que se han pasado son para que no sea deducible las aportaciones de las empresas a los fondos privados de pensiones. O sea, vamos para atrás. El tema del bono demográfico. Justamente ahorita es cuando debiéramos estar ahorrando. Justamente ahorita es cuando debiéramos ya tener reformas que permitan una mayor contribución, un mayor número de personas contribuyendo a esto, que toda la población estuviera ahorrando para una jubilación. Al final del día, la jubilación no sale nada más porque sí. Una pensión no es únicamente un privilegio y un derecho humano al que tenemos derecho nada más porque sí. Es producto de un ahorro colectivo e individual. ¿Sí? Pero este tiempo se nos está acabando. Hace 15 años me invitaron a la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Congreso de la Unión a plantear también una serie de propuestas, muchas de las cuales se siguen repitiendo en estos foros, muchas de las cuales se han comentado hace unos minutos, entre ellos homologar los sistemas de pensiones, eliminar estas grandes injusticias que se han mencionado, incorporar el régimen de honorarios y a los patrones a que contribuyan a la seguridad social y a su retiro, ¿sí? Cosa que en otros países es así. ¿Sí? Hay cerca, creo, de 13 millones de personas que trabajan por honorarios. No tengo entendido que haya tantos médicos y tantos abogados en este país. ¿Sí? Sé de secretarias, de choferes, de personas que trabajan en dependencias del gobierno, que se les contrata por honorarios. ¿Sí? Y su pensión, bien, gracias. ¿Sí? Incorporar a las contribuciones de retiro el Infonavit. Al Infonavit le sobra el dinero, no sabe qué hacer con el dinero. Tiene ya sistemas para financiar la vivienda, bien establecidos y que funcionan. ¿Sí? Con eso solucionamos una buena parte, ¿sí?, del tema de la suficiencia de las pensiones en la parte del IMSS. ¿Sí? Podríamos irnos de una contribución promedio de alrededor de un 7,5%, incluyendo la cuota social, a cerca del 12-13% de los sueldos en aportaciones para el retiro. ¿Sí? Incentivar, y léase aquí, hacer obligatorio, ¿sí?, la creación de planes privados de pensiones. Esto es ya una realidad hoy en el Reino Unido, es una discusión en Alemania, ya en las instancias de gobierno,
es una iniciativa en California, más cerca de nosotros. ¿Sí? Esto no, el tema de las pensiones, cuando se planteó hace siglo y medio, ¿sí?, que se pretendía financiar pensiones a partir de los 60, 65 años, ¿sí?, la realidad demográfica nos ha rebasado. Si antes eran muy pocos quienes llegaban a esa edad, y aquellos que llegaban iban a vivir muy poco. Hoy pretendemos con los mismos sistemas, ¿sí?, que el Estado haga todo, ¿sí?, que el Estado nos mantenga, cuando todos o casi todos vamos a llegar a esa edad, y de ahí vamos a vivir muchos años más. Entonces tenemos una bomba de tiempo, ¿sí?, y es tiempo ya no de seguir discutiendo, es tiempo de actuar. Celebro las iniciativas que aquí se presentan, me suscribo, me uno a ellas, también al hecho que se ha propuesto que se haga un grupo de expertos multidisciplinarios. Efectivamente, esta propuesta no puede venir nada más de la Secretaría de Hacienda y buscando únicamente reducir o eliminar déficits fiscales. ¿Sí? Es una visión muy pequeña. Esto es algo que nos concierne a todos, que la sociedad se debe involucrar, que los empresarios nos debemos involucrar, ¿sí?, que todas las instancias del gobierno, los sindicatos, se deben involucrar. Entonces, ¿qué hemos hecho sustancial? ¿Sí? Nada, niente, nicht. ¿Sí? Como comenté, al contrario, muy poco, reformas tibias y en todo caso, situaciones donde vamos para atrás. Entonces, ante esto, no voy a ahondar más en esta cuestión de la solución, respondiendo a esta situación de las preguntas. Claramente hace falta una reforma integral, ¿sí?, que resuelva los temas de cobertura, los temas de desigualdad, de baja contribución, ¿sí?, que no se piense únicamente que la seguridad social resolverá todo, ¿sí?, que involucre los sistemas, un sistema multipilar, o como alguna vez planteamos aquí en un foro similar, algo como el modelo capuchino holandés, ¿sí?, donde una parte es la sociedad, digamos, una parte es la seguridad social, otra parte son las empresas a través de los esquemas privados, y otra parte es el ahorro voluntario, ¿no? Como comentaban, 1% es ahorrar muy poco, pues casi ahorrar nada. ¿Hay esperanza? Sí, sí hay esperanza. Creemos también en nuestras instituciones, en que la sociedad vea este problema, ya interiorizarlo, hablar de él es un avance, pero caray, no podemos seguir únicamente debatiendo, únicamente preocupándonos, hay que actuar. Lo que vengo a presentar aquí es un sistema complementario, es un sistema producto de una investigación de más de 10 años, de ver qué están haciendo en otros lados, de ver qué es lo que permite hoy la tecnología, que se basa en ideas académicas de economía del comportamiento, etc. Es una convocatoria a la nación, es una convocatoria a la sociedad, a nuestras instituciones, al gobierno, a la CONSAR, ¿sí?, a los empresarios, al Consejo Coordinador Empresarial, a la AMIS, a los bancos, a los individuos, a los sindicatos, ¿sí? Esto es algo que es de todos, ¿sí? No es una idea del actuario Abraham Hernández, ni es una idea de Vitalis, es algo que queremos compartir con todos, que la sociedad lo haga suyo. Y una buena noticia, no requiere de leyes nuevas. ¿Sí? Se busca sumar voluntades. Tenemos un problema común, tenemos la voluntad de resolverlo, hagámoslo. ¿Sí? Imaginemos a toda la sociedad ahorrando para el retiro, a través de un esquema autosustentable, accesible, de bajo costo, que contribuya, no va a solucionar, pero que contribuya a la independencia financiera de los adultos mayores. Que el ahorro para el retiro sea parte de nuestra cultura, de nuestra conversación en los hogares, en las escuelas, en la calle. Que se enseñe y se practique desde la escuela.
que sea parte de esta conversación colectiva, que sea un hecho. Que al pagar en el súper, o en la gasolinera, o en el cine, o en cualquier lado nos pregunten, ¿y para tu retiro? Que si vamos a dejar una propina al mesero, bueno, ¿y para tu retiro? Que al pagar en el súper y dejarle al cerillo, bueno, ¿y para tu retiro? ¿Y para ti? Porque como comentan, esos viejos del futuro, estamos aquí. Es para nosotros mismos. Campañas que ofrezcan una rebanada para tu retiro, un boleto, una entrada, un viaje para tu retiro, ¿sí? Saldo para tu celular para tu retiro, una chela, un refresco para tu retiro. Imaginemos eso. Y lo permiten las tecnologías hoy, ¿sí? De entrada, que todos los trabajadores, al llegar a cualquier puesto de trabajo, estén en este sistema. Hoy tenemos 30 y tantos millones de cuentas de las Afores, de las cuales más de la mitad están inactivas. Más de 40 millones me están aquí corrigiendo. 54 millones. La mayor parte de ellas inactivas. Entonces, ya hay mecanismos de ahorro. Todo el mundo tiene un celular y hay mecanismos tecnológicos que permiten tener una cuenta en el celular y hacer aportaciones al celular. Entonces, la tecnología nos permite esto. Ya la gente tiene esos mecanismos de ahorro. Otro tema es ahorrar conforme vamos creciendo. Hoy sería difícil destinar un 5, un 10% de mi sueldo, de mi ingreso, para algo para mi retiro. Todos vivimos al día. Pero ¿qué tal comprometerme a que una tercera parte de mis incrementos de sueldo, que hoy no tengo, vayan para el retiro? ¿Sí? Hacerlo poco a poco. Una tarjeta de ahorro adicional. ¿Sí? Que cuando paso mi tarjeta, si el súper me costaba 100 pesos, me va a costar 101. Es como una inflación de un 1% más. Nos ayuda que el año pasado fue muy baja, pongamos que haya sido del 2 y no del 3. Y en automático compro y estoy ahorrando. Si tengo para comprar, tengo para ahorrar. La educación financiera, pero desde la escuela y que sea un hecho. Sí, que en la cooperativa una parte de lo que gastas va para tu retiro. ¿Sí? Una retroalimentación inmediata. No es un tema que ahí quedó y a ver para cuándo. Que inmediatamente en el celular nos digan, oye, estás ahorrando para tu retiro, vas bien, llevas tanto, te va a alcanzar para tanto. ¿Sí? Que no únicamente hay una recompensa a los 65 años. Cuesta trabajo vernos de viejos. No nos gusta la idea. ¿Sí? Pero si este sistema nos va ofreciendo recompensas de corto, de mediano plazo, puede funcionar, puede retroalimentarse de una manera positiva. Un recordatorio permanente, campañas, un teletón del ahorro para el retiro, pero un teletón permanente. ¿Sí? Recordatorios permanentes en el súper, en los cajeros, en la televisión, en el radio, que no sea una semana de la seguridad social, que sea parte de la cultura de este país. ¿Sí? ¿Qué se necesita? Cosas que ya hay. No se necesitan nuevas leyes. Vehículos de captación, están las Afores, están los celulares, están los seguros. La tecnología permite esta retroalimentación inmediata, permite que en el súper con un numerito lo pongo y pum, tengo ya mi saldo acreditado. Lograr una masa crítica. No es algo que una empresa puede empezar e ir poco a poquito afiliando a 10, a 100. Es empezar con millones. ¿Sí? Permear la cultura, ¿sí? Y permear la confianza de los participantes, ¿sí? A través de un esquema que sea de todos, ¿sí? Un esquema que no sea un negocio de unos cuantos, que no sea para beneficio de unos cuantos, ¿sí? Que sea de la sociedad. Entonces, no necesitamos más que la voluntad. Realmente los invito, señores senadores, Carlos Ramírez, que estuvo ayer, de la CONSAR, a Mario Vela, de AMIS, ¿sí? Al actuario Castañón, mi colega del Consejo Coordinador Empresarial, a mis colegas actuarios aquí presentes, a que sumemos esfuerzos, ¿sí? Hagamos esto parte de nuestra cultura. Muchas gracias.
comercial para Televisa. Bonito comercial para Televisa. Ahora entendemos por qué hay crisis. Escuchándote. Ojalá nos ayuden también. Y Coppel también va de entrada. Ojalá nos ayuden también. Pues muchas gracias, maestro. La verdad es que es una extraordinaria iniciativa, convocatoria y reflexión. A mí me parece que sí tendremos que dar un paso, y algo que ha sido reiterativo, aunque los comentarios nos los darán nuestros expertos, es de que también tendremos que ir evaluando efectivamente cuánto estamos avanzando también en esto, en materia de seguridad, en materia de pensiones, en estos foros, que sería también muy enriquecedor para todos saber qué tanto estamos avanzando en las propuestas inclusive que se están haciendo. Si ustedes nos permiten, vamos a hacer una modificación, vamos a pasar a nuestro próximo ponente para que posteriormente recojamos los comentarios integradores de nuestros comentaristas, si ustedes nos los permiten, y que de esa manera sea más enriquecedor y que pueda participar también, que veo hay mucha inquietud, hay mucha participación, y que podamos dar también paso a preguntas, si es que las hubiera, por supuesto enriqueciendo los comentarios y las participaciones de nuestros comentaristas. Tendremos hoy entonces ya la presentación del exsecretario académico del CIDE, de Alejandro Villagómez Amezcua, exdirector de la División de Economía, investigador también de la misma institución, licenciado en Economía y tiene maestría y doctorado en Economía en Washington. Asimismo, es asesor de la CONSAR, consultor de Amafore del Banco Interamericano de Desarrollo, en Washington, D.C., de la CEPAL, en México, CEPAL Santiago, miembro del Consejo Técnico Asesor de CES, del Consejo Asesor Académico del FIAP, especialista en temas de política monetaria y fiscal, ahorro y pensiones. Ha publicado diversos artículos en revistas nacionales e internacionales, como El ahorro para el retiro, una reflexión para México, El trimestre económico, Más allá de las pensiones contributivas, Caso México, Banco Mundial, Pensión, System Reform del caso mexicano, con Carlos Sales y Fernando Solís, también de la Universidad de Chicago, asimismo de la Seguridad Social en 1999 y la primera y gran crisis mundial del siglo XXI. También fue columnista del Universal Tintero Económico, y pues con ustedes Alejandro Villagómez Amezcua. Buenas tardes, buenos días, buenas tardes. Gracias a la Comisión del Senado por invitarme nuevamente a este evento, que yo creo que es muy importante, y también dar las gracias a los senadores presentes y a los colegas panelistas. Lo que yo quiero hacer básicamente en este rato que me toca es lo siguiente. Efectivamente nos mandaron las preguntas, un poco la guía, pero un poco adhiriéndome a la visión de los dos anteriores exponentes. Yo creo que la parte de pensiones tenemos que verla en el integral. Varias ocasiones hemos comentado que el objetivo final debiera ser movernos hacia un sistema nacional de pensiones, lo cual involucra, o a todo el sistema le llamamos un modelo, o involucra distintos esquemas o modelos al interior de este esquema, y entonces tampoco sé si nos referimos al modelo adoptado actual, es el de contribuciones definidas, la reforma, y regresar a beneficios definidos, esa es la discusión, o lo vemos en el esquema integral de un sistema nacional de pensiones. Y esto es importante porque en realidad cuando hablamos de pensiones en México hablamos de un desastre. Si pasamos a la primera diapositiva, ¿sí? Es un desastre porque es un sistema altamente fragmentado. Lo que yo voy a hacer es, cuando hablo de un sistema nacional de pensiones, lo estoy englobando en un esquema de visualización que ha planteado desde hace tiempo en distintos foros internacionales, Banco Mundial, etcétera, que le llaman sistema multipilar. Tiene varios componentes, ¿sí? Y este sistema multipilar al que estoy haciendo referencia, ¿sí? Partimos, por ejemplo, el pilar 0, que es un pilar no contributivo, donde están una serie de beneficios y apoyos solidarios, por ejemplo, en el caso de México, el 65 y más,
o nos movemos al pilar 1, donde están lo que llamamos programas de beneficios definidos y de reparto, o nos movemos al pilar número 2, donde están los programas de contribución definida. Son distintos modelos y todos tienen una serie de problemas, ¿sí? Y todos son, hay que atacarlos de distinta manera, pero tratando de verlos en un sistema integrador. Ese es el gran problema que existe en nuestro país, que no está integrado el sistema. Cada pedacito tiene un montón de programas, y ahorita los vamos a mencionar, ¿sí? No están integrados entre ellos, hay duplicidades, hay ineficiencias, y además no está cumpliendo con la función principal del sistema, que es un sistema de pensiones, ¿sí? Que es tener una cobertura y que, si no del 100%, por lo menos que tienda al 100% de la población, con una pensión digna, vamos a llamarle, independientemente de lo que cada quien definamos como digno, ¿sí? Y eso no existe en nuestro país. Pasamos a la siguiente. Lo que tenemos en nuestro país es un sistema altamente fragmentado. Un montón de programas de pensiones, y ya han hecho mención de esos programas, ¿sí? No responden muchos de ellos, si no es que la mayoría de ellos, a una política social integrada en el tiempo, sino que fueron resultados coyunturales, decisiones políticas, con sindicatos, con dependencias públicas, etcétera, y que se fueron adhiriendo, agregando a este sistema de pensiones, ¿sí? Y han sido respuestas aisladas a este tipo de problemas, de problemática política. Si pasamos a la siguiente. Esto, por ejemplo, en el 2012, aquí trato de... esto lo presenta en parte la Auditoría Superior de la Federación, que hace un reporte bastante completo, año tras año, ¿sí? Y le agrego distintos programas. Si ven, por ejemplo, el Pilar 0, todos los programas que... Bueno, los voy mencionando en un momento más. Vean los listados que tienen los distintos pilares. Todos pensamos que cuando hablamos de pensiones hablamos solamente del sistema de Afores, o hay una cantidad impresionante de programas. Si pasamos a la siguiente, ¿quién mueve este aparato? Carlos Salinas. El primer gran problema del sistema de pensiones es que, a pesar de que tenemos muchos programas, la cobertura es parcial, bastante baja, comparada incluso con países similares a los nuestros. Tendemos a compararnos con los países europeos, de la OCDE, etcétera. No, vayamos con los países latinoamericanos, vayamos con pares nuestros. Aún comparados con ellos, nuestra cobertura es muy baja. En el caso, por ejemplo, sí, de los trabajadores activos, es decir, los que están actualmente trabajando, contribuyendo, ¿sí? Esto no llega ni al 50%. En el caso de los pensionados, ¿sí? Es mayor, un poco mayor, pero ahí hay una parte que hay que discutirla con más detenimiento, que es la parte verde, ¿sí? Obviamente, cuando se expandió el programa 65 y más, a partir del 2012, hay una incorporación fuerte, ¿sí? En el Pilar 0. Pero de los pilares, de la gente que está recibiendo pensión porque estuvo en algún sistema de pensiones durante su vida activa, es una porción muy baja de la población de 65 años y más. Entonces tenemos una pésima cobertura y una cantidad impresionante de programas. Si pasamos a la siguiente, ¿sí? En el Pilar 0, nada más para mencionarles, el programa más conocido es el 65 y más, que ya se amplió y que se está tratando de utilizar como base para el sistema de pensión universal, que yo creo que es incorrecto hacerlo de esa forma, pero es otra discusión. Pero no es el único. De hecho, el programa pionero fue el que se introdujo en la Ciudad de México, de la pensión para adulto mayor a pensión para alimentarias, a principios del 2000, de este siglo, ¿sí? Y que después fue imitado por varios estados de la República. Entonces ahora tenemos ahí un montón de programas chiquitos en cada estado de la República, el programa del DF, el 65 y más algunos apoyos adicionales de algunos programas de Cenesol, que se han otorgado. Entonces, vean que hay muchos programas en el Pilar 0. Si pasamos a la siguiente, ¿sí? Pasamos a la sí, también otra más, vamos a ahorrar para el tiempo. El Pilar 1, este pilar fue el original, ¿sí? Cuando se crea el programa del Seguro Social del IMSS y luego el del ISSSTE, fue bajo un esquema de reparto y de contribución definida, que básicamente significa que yo estoy contribuyendo cuando soy trabajador activo, se va a un fondo común, y con ese fondo se le está pagando a los trabajadores que empiezan a jubilarse, que empiezan a pensionarse. Esto no había problema cuando se creó.
en los años 40, ¿sí? Pero conforme cambia la estructura demográfica de la población y hay menos trabajadores activos y más trabajadores que se van pensionando, si no se modifican otras cosas, es donde se generaron, ¿sí?, todas las distorsiones financieras, actuariales, porque entonces ya no puedo yo estar pagando las pensiones de más trabajadores con la misma cantidad con la que estoy aportando. Por eso es parte, no es la única razón, es parte por lo cual se empezaron a hacer este tipo de reformas, no solo en México, sino en otros países del mundo. Y entonces el pilar 1 de este definido tiene, beneficios definidos, tiene a los trabajadores que nos mantenemos en la fase de transición, como, tanto del IMSS como del ISSSTE, ¿sí? Pero también hay una gran cantidad de programas de beneficios definidos, porque cada estado de la República, sus trabajadores públicos tienen su programa, incluso municipios tienen sus programas de pensiones, ¿sí? Las universidades, prácticamente la mayoría son de beneficio definido, y hay una gran cantidad de programas también que son complementos a los programas originales. Buena parte de las dependencias públicas, organismos descentralizados, etcétera, tienen programas complementarios al programa del IMSS o al programa del ISSSTE, y que son de beneficio definido la mayoría, y que vienen a conformar toda esta parte de programas, de enorme cantidad de programas. Pasamos a la siguiente, pasamos de nuevo a la que sigue. Vamos de nuevo. Otra. Estoy obviándome, esto es parte de un estudio que al final les puedo decir, lo pueden consultar con más detalle. El pilar 2 es todos los programas que se reformaron. El más conocido es el del IMSS, que se reformó en 95, inició en 97, y que nos vamos a las contribuciones definidas, cada quien con su cuenta individual, ¿sí? No es el único programa de este tipo. En 2007 se reformó ISSSTE. Hay varias modificaciones que se han hecho en el caso de CFE, en el caso de los trabajadores propios del instituto con RJP, en el caso de algunas dependencias públicas, como por ejemplo Banco de México, también tiene su programa de contribuciones definidas, ¿sí? Entonces hay varios programas que están en este sistema, pero este, digamos, es el grueso, el que está creciendo, porque obviamente el programa del IMSS es el programa más grande del país, es el que abarca a todos los trabajadores formales del sistema. Y más o menos, para darles una idea, estamos hablando de entre 18 y 19 millones de trabajadores activos formales, a pesar de que hay más de 50 millones de cuentas en el sistema. Los que están activos trabajando no pasan los 20 millones, pero sigue siendo la mayoría de la población económicamente activa, por eso el programa